Ahora sí, buenas tardes. Espero que todo pueda estar escuchando y observando la pantalla. Ahí me lo van mencionando. Por el chat me escribían que no se escucha muy bien o el audio está con problemas. Ahí ustedes me van corroborando si hay buena señal, si se escucha y si se puede observar la pantalla. Bien. Perfecto, chiquillos y chiquillas. Agradecer nuevamente que estén conectados en esta nueva clase. Hoy día una modificación en el calendario y vamos a tener nuestra clase de historia. Estamos en la sección del módulo 1, primero y segundo medio, y estamos en la unidad 1, pues iniciando todo lo que son los contenidos de nuestra asignatura. Y hoy día, obviamente, vamos a seguir avanzando en cómo se fueron desarrollando todo este proceso de gestación de nuestra sociedad chilena a partir desde la llegada de los españoles, que es el momento donde se da inicio a este proceso. Y para hoy día, nuestro objetivo o nuestra temática, lo que vamos a trabajar hoy día es ¿por qué llegaron los españoles a América? Esa es como la pregunta que vamos a intentar dilucidar. Eh, ¿Cuáles pueden haber sido las motivaciones, las ganas que ellos tuvieron por querer llegar a este continente que en su totalidad estaba poblado por pueblos, culturas y civilizaciones indígenas? Entonces, Pero la comencemos con mía es esa pregunta. historia, no es matemática, y salía matemática. Entonces, les hago la pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué pudieron haber llegado los españoles a América? ¿Qué los motivó a tener que llegar a este territorio hace ya casi 500 años? ¿Qué opinan? Expandir el comercio. Buenos días. Hola, buenas. Buenos días, profe. Hola, hola, buenas. Acá por el chat me comentan que una de las razones de por qué los españoles llegaron a América, me comentan que es para expandir el comercio, también para poder colonizar nuevos territorios, eh, para poder expandir su poder. ¿Qué más opinan ustedes? ¿Por qué creen que los españoles estaban interesados en querer llegar a este nuevo continente? Para obtener dinero, profesor, para traer la cultura de ellos, evangelizar a la gente. Muy bien, efectivamente para... ¿Cómo? Justamente la llegada de los españoles va a traer consigo esta unión de culturas, ¿cierto? O sea, entonces, eh, una de los argumentos o de las motivaciones más importantes para ellos va a ser poder expandir su cultura, expandir ese poder, expandir no solamente el comercio, sino que todo lo que conlleva a la identidad del mundo europeo de esa época. Entonces los españoles, que en su principal argumento estaban en una búsqueda de nuevos territorios, como también lo comentan aquí en el chat, la motivación que ellos tenían distintas causas. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que comenzar a interiorizar
cuáles eran esas motivaciones y por qué los españoles llegaron al continente americano ya en el siglo XVI. Y lo que tenemos que considerar es que hasta el siglo XV, dice Constantinopla, que era la antigua ciudad emplazada en la actual Estambul, Turquía, era la principal puerta de salida del comercio y que se realizaba entre Asia y Europa. O sea, todos los productos que se iban intercambiando entre el continente asiático y Europa iba generando obviamente un desarrollo de la cultura y de las sociedades cada vez más elaborado. Entonces los italianos, por ejemplo, que tenían una ubicación estratégica en el mar Mediterráneo, navegaban hasta Constantinopla, donde luego podían ahí comercializar sus productos hacia China, la India. Y en el siglo XV, el Imperio Turco Otomano conquistó todo este territorio y dificultó que se pudiera generar este comercio entre Europa y obviamente Oriente, que en este caso era China y la India. Por lo tanto, como había un bloqueo comercial, porque los turcos se opusieron a que hubiera este comercio, hubo una necesidad del mundo europeo de buscar otros caminos o otras formas de poder generar comercio con otros lugares. Y ahí aparecen los portugueses, los españoles, como los principales interesados en querer buscar nuevos caminos, porque ya era muy difícil lograr llegar a la India o llegar a China a través del paso por Turquía, porque había sido bloqueado. Entonces, esta es la primera motivación, es el primer contexto que tenemos que considerar a la hora de pensar por qué los españoles llegaron a nuestro continente allá por el fin del siglo XV. Entonces, en ese contexto se sitúa el viaje del famoso Cristóbal Colón, que es este navegante genovés quien se proponía llegar a Oriente, ¿cierto? Como estábamos mencionando, ellos buscaban poder cruzar el océano y así poder llegar a Oriente y poder generar un comercio con la India o con China. Ahora, en el año 1492, ya finalizando el siglo XV, Cristóbal Colón y su tripulación y junto a su comitiva, que eran varias embarcaciones, desembarcaron en la isla de Santo Domingo. Esto es Centroamérica, el Mar Caribe, dando inicio a la exploración de un nuevo mundo, para ellos obviamente, y que ya estaba habitado desde hace ya más de 13.000 años por diferentes pueblos indígenas y cultura. Entonces, para los europeos, la llegada a este continente va a ser un descubrimiento, un incorporar a un nuevo lugar dentro de su conocimiento. Pero, como ya lo sabemos, nuestro continente América ya había estado poblado por diferentes culturas, pueblos y civilizaciones. O sea, ya había una forma muy compleja de convivir. Entonces ese es el contexto del cómo se va a ir dando este proceso de la llegada de los españoles a América. Las motivaciones entonces al principio eran de carácter económico, había un afán de descubrimiento, de poder ocupar otros territorios. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo la conquista de América? ¿Cómo podría haberse dado este proceso? En Europa las personas se dividían socialmente en estamentos, existían clases sociales o categorías sociales y estaban determinadas normalmente por circunstancias del nacimiento y los nobles tenían un lugar en este rango social de acuerdo también al grupo familiar al cual habían nacido. Sin Hola, embargo, a buenas, pesar de esta profe, vengo forma... llegando por si acaso. Hola, hola, buenas Francisco, no hay problema. Aquí estamos Disculpe la tardanza. comenzando, no hay problema. Estamos comenzando con nuestra clase de historia y justamente estamos haciéndonos una pregunta o intentando descifrar por qué los españoles llegaron a América. Y hasta ahora hemos estado mencionando de que hay factores de carácter económico, de motivación por querer explorar, por querer expandir el poder y poder dominar otros territorios. Entonces existía la posibilidad de poder promoverse socialmente y así se fueron motivando para poder llegar a estos nuevos territorios. Entonces desde España comenzaron estas empresas o estas formas de conquista
donde pequeños ejércitos van a llegar a América para poder controlar y expandir su poder dentro del territorio. Así entonces los primeros españoles que emigraron a América tuvieron la oportunidad de lograr un lugar en la sociedad por su capacidad de conquistar nuevos territorios, y así podían difundir y expandir la cultura española o la cultura europea, que eso es como lo que a nosotros más nos va a llamar la atención de cómo es... Ay, profe. ¿La escuchamos? Profesor, disculpe, es que tuve que entrar tarde por problemas de internet. Estoy aquí en Talcahuano, por eso. Sí, no hay problema, si estamos dando inicio y lo que tenemos que conectarnos o estar en la misma idea de que estamos intentando dilucidar cómo fue la llegada de los españoles a América. Entonces, hasta ahora estábamos mencionando de que la motivación era el comercio, la motivación era poder conquistar, explorar nuevos territorios. Entonces, los primeros españoles que llegaron a América van a ser exploradores, personas que no van a tener mayor rango social, porque lo que ellos van a buscar es justamente este poder de fama o este poder de tener riquezas. Y en el caso también de nosotros, también vamos a tener conquistadores que van a eh, ir organizando este Chile colonial que vamos a ir viendo más adelante. Entonces los españoles que no tenían un gran rango social, que eran miembros de la baja nobleza, como hidalgos, como Pedro de Valdivia incluso, o eran artesanos, sacerdotes, fugitivos de la justicia, todos este tipo de personas pudieron llegar a América. Y esto generó también la posibilidad de poder obtener riquezas, alcanzar prestigio, poder tener un reconocimiento social. O sea, pertenecer a la nobleza, por ejemplo, en España era porque había logrado o tenía mucho poder en el continente americano. Los conquistadores entonces que llegaban tenían que financiar esta expedición, porque era una empresa, era una expedición que lo que buscaba era conquistar. Entonces había que reclutar a gente, tomar posesión en nombre de la corona española, en nombre de los reyes, y evangelizar a la población indígena. A cambio ellos podían recibir distintos beneficios, tales como gobernar un territorio, administrar justicia, obtener tierras, beneficios, y también poder tener indígenas a su merced o a su trabajo. Por lo tanto, para ellos la conquista no era algo tan así sencillo, sino que también había un componente muy fuerte a la hora de llevarlo a cabo. Y aquí voy a subir un poco, que analicemos una imagen que habíamos revisado la clase anterior, pero que nos tiene mucha información relevante. En esta imagen, que es una imagen que es propia de la época, nos muestran un elemento que es fundamental. Yo creo que aquí la idea es que lo podamos observar, y es un elemento central de las características que tiene la conquista, y es que hay un carácter indígena, hay un carácter español, está el ejército, hay armas, por lo tanto fue de una forma violenta, de una forma agresiva, y también está la iglesia, hay un sacerdote. Y esto es porque los españoles, cuando ellos llegaron a América, ellos buscaban conquistar el territorio y a la vez evangelizar a los indígenas, poder incorporarlos a lo que es el camino de la fe y así también poder expandir su cultura. Entonces el ejército lo hacía a través de la fuerza y en el caso de la iglesia lo iba haciendo a través de la evangelización, haciendo que todos pudieran conocer la religión que es la principal y la que se va a difundir en América. Entonces, cuando nos preguntamos acá cuáles eran las características o por qué, cómo se llevó a cabo la conquista de América, lo que no podemos dejar de observar, si vemos esta imagen, vamos a encontrar el mismo elemento que se hizo a través del ejército y a través de la evangelización. Incluso hay algunos autores que lo denominan
la conquista de la espada y la cruz, haciendo alusión a esta mezcla de cómo el ejército español, junto también a la iglesia, fueron logrando avanzar y expandir el territorio. Entonces aquí, la primera pregunta: ¿qué opinan ustedes de que la conquista se haya dado a través del ejército y también a través de la evangelización? ¿Qué opinan? ¿Que es algo positivo? ¿Contribuyó a la sociedad o no contribuyó a lo que somos actualmente? Sí, contribuyó. Perfecto, muy bien. ¿Qué más piensan? ¿Qué más consideran que pudo haber significado que la conquista de América tuviera un componente religioso con la Iglesia Católica y también un componente más agresivo, violento, por el uso de la fuerza del ejército en contra de los indígenas? Bueno, si hacemos el vínculo con lo que hablamos en la clase anterior, vamos a comprender de que esto constituye la base de nuestra identidad. Cuando hablábamos del concepto de identidad, eh, producto de que el componente del ejército o de la fuerza, porque hay que entenderlo que estamos hablando del siglo XV, inicio del siglo XVI, era una sociedad que se componía de una forma muy diferente, entonces el uso de la fuerza, el ejército, la violencia va a tener una preponderancia distinta a lo que es en la actualidad. Por lo tanto, era una de las características de cómo se ejerció este proceso de conquista en los primeros años, sobre todo sometiendo al mundo indígena a través de la fuerza. Y también constituye un elemento de identidad el proceso de evangelización, producto de que hoy día gran parte del continente americano pertenece al mundo cristiano, y eso también hace que tengamos una idiosincrasia, una forma de ver el mundo, una forma de ser. Entonces, la conquista española, al tener estos dos componentes, tiene importancia, tiene valor, porque deja un legado que hasta el día de hoy nosotros lo podemos observar o evidenciar. Entonces, la conversión a la fe católica de los pueblos originarios y su conquista a través de las armas permitieron consolidar el proceso de ocupación. O sea, el asentamiento de los españoles en territorio americano se va a poder lograr y se estableció una nueva forma de administración territorial, política y administrativa. Es decir, se organizaron de una forma muy distinta a como lo hacían los indígenas hasta ese momento y crearon los virreinatos o las gobernaciones que ellos iban instalando en distintas partes del territorio. En el caso de nosotros, para los chilenos, la más importante era el virreinato del Perú, que estaba ubicado en la capital del Imperio Inca, que estaba ahí en Cusco, y obviamente para nosotros el Imperio Inca va a significar una influencia, y también la creación de este virreinato en ahí donde estaba este imperio va a ser influencia para nosotros, ya que Chile solamente va a ser una capitanía general eh, que tiene un rango mucho más bajo a lo que es un virreinato. Entonces, a este proceso de conquista, las civilizaciones mayas, aztecas e incas, que eran las grandes culturas, fueron conquistadas muy rápidamente, porque ellos pensaron que los españoles eran sus dioses que venían a unirse a ellos y generar una nueva instancia de formación, y para ello se explica por qué todo el poder estaba centrado en el emperador. Entonces, por lo tanto, si este era capturado
con él caía todo el imperio. Para los españoles entonces fue fácil dominar a los líderes y así someter a todos los indígenas de esos lugares. Los españoles aprovecharon las ambiciones de los líderes indígenas y muchas veces colaboraron con ellos con el fin de destruir a otros pueblos que desde siempre habían sido enemigos. Entonces la llegada de los españoles en un inicio fue de carácter violento y de conquista, y las primeras culturas en someterse van a ser las civilizaciones mayas, aztecas e incas, que eran las más importantes, o que eran las más grandes que existían en nuestro continente. Aquí ahora en la pantalla hay una línea de tiempo. Y la idea es que la podamos observar. Ya que en esta línea de tiempo, ahí se observa perfecto. Podemos ver las etapas que hemos nosotros avanzado desde el Chile prehispánico o desde el Chile prehistórico, antes de la llegada de los españoles, qué es lo que pasaba con las culturas indígenas. Vamos a encontrar que hay varias etapas. Entonces, tenemos primero este Chile prehispánico, este Chile donde vivían pueblos indígenas, culturas indígenas. Luego vamos a pasar a la etapa de descubrimiento y de conquista, que es la que estamos justamente conversando ahora, que es la llegada de los españoles a América y también a Chile. Luego vamos a pasar ya en el siglo XVII a lo que es el proceso conocido como la colonia, y posterior terminamos ya con el proceso de independencia y de organización nacional. O sea, se finaliza todo este proceso cuando ya Chile se libera de España, y eso ya va a ser desde 1810 en adelante. Entonces, lo que podemos observar en esta mini línea de tiempo, yo quiero que aquí ustedes la observen y podamos encontrar una característica. ¿Qué les llama la atención a ustedes de esta línea de tiempo y las etapas que tiene cada una? ¿Qué opinan? Podemos escribir en el chat o también pueden ahí hablar. O sea, son bastantes años de diferencia. O sea, por lo que estoy viendo aquí en mi libro, son como años de diferencia bastante alejados. Muy bien, perfecto, buen punto, ¿cierto? Hay una extensión de año considerable. ¿Qué más podemos observar ahí en esa línea de tiempo? Que dentro del justo al medio marca la diferencia entre la colonización y la independencia nacional. Bien, perfecto, muy buen punto. Se nota esa diferencia, ese cambio. Bien. ¿Qué más podemos observar en esta línea de El tiempo? levantamiento indígena, entre 1600, ahí los colonizadores con los indígenas obviamente necesitaron su ayuda mutuamente para poder avanzar. Muy bien, excelente, buen punto, porque ese concepto del levantamiento indígena da un cambio trascendental para el proceso. Si no fuera porque los indígenas mapuches no hubieran resistido a la conquista española, no hubiéramos hablado de un proceso de de colonización, porque si no, nunca lo hubieran logrado los españoles. Por lo tanto es importante darle ese valor a lo que es el levantamiento indígena. Incluso aquí vamos a hacer un paréntesis, porque comentarles algo que es importante. Nosotros muchas veces acá en Chile no observamos o no le damos sentido a lo que es nuestra propia cultura,
pero a veces cuando observamos más allá o abrimos más la mente, nos damos cuenta de que tiene mucho valor. Y hoy día, por ejemplo, el pueblo mapuche se estudia a nivel mundial. Hoy día, por ejemplo, en universidades de Europa y también de Estados Unidos, se habla que el pueblo mapuche es el único pueblo indígena en toda la historia de la humanidad que ha logrado resistir a sus conquistadores. Y eso es algo interesante y que a veces nosotros no lo valoramos, pero efectivamente el pueblo mapuche es el único pueblo indígena, imagínense, en toda la historia de la humanidad, que logró resistir a la dominación de sus conquistadores. O sea, es una hazaña importante y que hoy día tiene mucho valor. Incluso Lautaro es uno de los indígenas más estudiados también a nivel mundial, producto de sus estrategias militares. Era un estratega militar y que hoy día en el mundo entero se estudia a Lautaro como un personaje importante. Y yo creo que este es por eso les decía que era un paréntesis, porque es una información que a veces no siempre tenemos o pensamos que no es así, porque para nosotros o para un grupo de la población, a veces pensar en lo indígena o pensar en lo mapuche puede ser algo no positivo. Pero la verdad es que hoy día nosotros tenemos que darle mucho valor, porque ese elemento indígena es valorado hoy día en el mundo. Y también nos permite a nosotros poder conocer nuestra historia, ya que Chile va a ser un país que va a tener a su grupo indígena siempre en un contexto de resistencia. Es más, fue tan así de que el río Biobío era la frontera natural entre el dominio español y el pueblo mapuche. Incluso la ciudad de Concepción era conocida en la época de la colonia como la ciudad de la frontera, porque el río Biobío marcaba la frontera entre el pueblo español y el pueblo indígena. Y más aún, los españoles habían establecido parlamentos que eran reuniones con los mapuches, donde acordaron de que todos los territorios al sur del Biobío eran del pueblo mapuche y no le pertenecían al pueblo español. Y todo eso está documentado y la diferencia o los cambios no se dieron con los españoles. En ese sentido, lamentablemente, el problema o el conflicto con el pueblo mapuche no son los españoles porque ellos terminaron siendo amigos de los mapuches. El problema con los mapuches surgió con el Estado chileno, ya que fue el Estado chileno los que iniciaron el proceso de transformación y ocupación del territorio mapuche. Con el Imperio Español no había pasado eso. El Imperio Español había reconocido el territorio de los mapuches. Entonces estábamos mencionando de que estos españoles que venían a conquistar América eran empresas de conquista, y no fueron fáciles para los españoles poder lograrla, ya que obviamente llegar a Chile era un tema bastante complejo, producto de su geografía, ya producto de su paisaje, de su entorno. Tenemos que pensar, nosotros que conocemos y que sabemos cómo se configura nuestro país, de que el mar, el océano, el desierto, en el norte, ¿cierto? La cordillera de los Andes, representan enormes obstáculos. Para esto, cuando los españoles querían explorar nuevos territorios, lo hacían a través de algunos indígenas del lugar, que eran conocidos como yanaconas, quienes les mostraban los caminos que ya habían sido trazados desde antiguos para poder generar también así un comercio o un intercambio. Y por lo general eran utilizados los caminos del Imperio Inca, que iban desde el norte de Chile hasta la zona central. Entonces acá hay un punto importante porque imagínense que en esta época, donde no había la misma tecnología que en la actualidad, estamos hablando de hace 500 años atrás, para los españoles poder llegar a Chile era una gran travesía, era un viaje que había que hacer desde Centroamérica hasta llegar al extremo sur, y por lo general se hacía en caballo, que sería la única movilización que ellos pudieran haber tenido. No había
no había otro medio de transporte. Entonces era un tema, era complejo, y nuestra geografía contribuyó bastante a que esto fuera cada vez más dificultoso. Y en ese sentido, el primer conquistador que llegó a nuestro país va a ser el señor Diego de Almagro. Y aquí les pregunto, porque Diego de Almagro hay desde colegio, calles, poblaciones. ¿Quién será Diego de Almagro? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Porque en tantas partes está el nombre de este personaje. Yo creo que fue el primer español que va a emprender en la conquista, algo así, por lo que leí en el libro. Perfecto, muy bien. Efectivamente, cierto, Diego de Almagro tiene la importancia por haber sido uno de los primeros en emprender viaje o conquista hacia nuestro territorio. Y le vamos a dar valor, y también vamos a mencionar lo que él fue viviendo en este proceso de avance hacia Chile. Y acá hay una imagen del conquistador, y tenemos que comprender lo primero, de que él lo que hizo fue iniciar un proceso de conquista hacia Chile. Y entonces van a salir desde Perú, decidió viajar al sur, obviamente, para poder encontrar allí honor, gloria y fama, y todas las riquezas que él no había podido encontrar en Perú. Entonces, después de un viaje bastante agotador, él logró llegar al valle de Copiapó en febrero de 1536. Estas ya son las primeras excursiones que van a hacer los españoles en territorio chileno, y que están documentadas. Estamos hablando de 1536. Y la motivación que él tenía es que este territorio, para algunos indígenas, era un lugar lleno de riquezas y de tierras fértiles que él podía utilizar para su consumo, cultivo y también explotación. Entonces avanzó hacia el Valle de la Aconcagua, desde donde organizó varias expediciones para poder explorar el territorio más al sur. En una de ellas, sus hombres fueron atacados por los mapuches. Almagro se encontró con un territorio que consideró muy pobre y con un grupo de indígenas muy belicoso que opuso resistencia, por lo cual para él fue una decepción y decidió regresar al Perú. Y a partir de su viaje se difundió una muy mala idea sobre nuestro territorio, lo que trajo como consecuencia que muchos aventureros decidieran no venir a estas tierras a conquistar. Por lo tanto, la primera expedición de Almagro es muy importante, porque nos va a dar dos elementos que son importantes de analizar. El primero son las características geográficas que tiene nuestro país. Y ahí yo les quiero preguntar su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la ubicación que tiene Chile? ¿Qué piensan de que tengamos una cordillera, océano, desierto, lugares extremos? ¿Qué opinan de la geografía de Chile? Yo creo que, gracias a Dios, tenemos la mejor geografía, porque tenemos tanto que verano, frío, tenemos hielo, no sé, pues, nos tocó como un privilegio de estar viviendo en Chile. Como en otros países no tienen la misma clima que nosotros tenemos acá. A mi parecer es así. Así es, muy bien, efectivamente. No sé si alguien más tiene una opinión sobre por qué es importante nuestra geografía, la forma en cómo Chile se ubica dentro del continente americano. Las Porque barreras somos un lugar más naturales que tenemos. turístico. Las barreras naturales que tiene el país. Muy bien, sí, escuché el concepto de turismo y también las barreras naturales. Y eso también es interesante analizarlo, porque hasta el día de hoy a nosotros nos da una posición estratégica
Chile es un país que está ubicado en un continente y está en el extremo sur de ese continente, que es América. Entonces ya tenemos una posición que no es la posición central, sino que estamos en la parte inferior, en el extremo, y somos un país bastante angosto y al ser extenso, largo, tenemos una variedad de paisajes que componen nuestro territorio, la geografía de nuestro territorio. Si Chile no en me el equivoco, norte, Chile es el país más largo con la cordillera más larga del mundo, si no me equivoco. así es, la cordillera de los Andes, que es un cordón montañoso que comienza desde Ecuador y termina en el sur de Chile, es la cordillera que tiene mayor extensión dentro de un país. O sea, porque va desde el norte, desde Arica, hasta el extremo sur de Chile. Entonces, la cordillera de los Andes es uno de los cordones montañosos más extensos que tenemos acá. Y obviamente tenemos estos paisajes diferentes y que nos llaman la atención. Por ejemplo, el norte de Chile existe el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo. O sea, es uno de los más secos del mundo y está aquí en Chile. O sea, tenemos un desierto donde prácticamente la posibilidad de generar vida es bastante baja. Y estos paisajes extremos forman parte del paisaje de nuestro territorio. Y la cordillera de los Andes también es un cordón montañoso que tiene mucha importancia, no solo por la capacidad del paisaje que tiene, sino que por la extensión y por las características que lleva. En el norte de Chile, la cordillera de los Andes puede lograr tener 4.000 metros de altura. Estamos hablando de un cordón montañoso muy, muy elevado. En el caso de nosotros, en la región del Biobío, por ejemplo, es más bajo. La cordillera de los Andes debiera tener 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero en el norte, la altura es mucho mayor. Por lo tanto, tenemos un paisaje que va de una u otra manera ir determinando o va también posibilitando la vida, la forma de construir una civilización, una ciudad y también en la actualidad poder construir un país. También nosotros tenemos en el extremo sur, interesante porque colindamos con el Cabo de Hornos y luego viene el continente antártico. Entonces Chile tiene una ubicación que es muy estratégica, que es muy interesante y que eso hace que no sea tan factible a veces llegar a este territorio. No es tan fácil, estamos flanqueados por varias características geográficas. Entonces, a pesar de que el primer viaje de Almagro va a fallar producto de que se encontró con indígenas muy bélicos y con una geografía muy hostil, decidió volver a Perú. Aún así, va a haber una segunda oportunidad y esta oportunidad la va a liderar el señor Pedro de Valdivia. Y aquí, al igual que Diego de Almagro, que estamos hablando de nombres muy, muy famosos, porque nosotros lo podemos observar en distintos elementos, le hago la pregunta, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Quién pudo haber sido Pedro de Valdivia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue el primero que fundó una ciudad? El fundador de Chile, profe. Perfecto, bien. Vamos bien, sí. Fue el primero en fundar ciudades, el primero en tomar posesión de Chile, así que vamos bien. ¿Qué más pudo haber sido Pedro de Valdivia? Emprender la conquista de la tierra del sur de Perú. Muy bien, sí, al igual que Almagro. ¿Qué Fueron fue a el la que llegó a conquista. colonizar Chile, el que mató a los pueblos indígenas para ir colonizando Chile, si no me equivoco?
Así es, muy bien. Estamos hablando de un conquistador español que llegó a Chile, así es. Si no me equivoco, él iba por los países, bueno, en ese tiempo no eran países, pero iba colonizando todas las partes del que circulaba, que transitaba él, iba matando a los pueblos indígenas por cada parte que iba y colonizaba, y después se quedó acá en Chile, si no me equivoco, colonizando. Y ahí llegó como a un trato con los indígenas porque no pudo colonizar. Muy bien, efectivamente. Pedro de Valdivia es un conquistador español, totalmente, y él decidió emprender la conquista al sur de Perú. Para llegar a este lugar optó tomar obviamente ciertos caminos, porque también fue un viaje muy hostil, pero ya sabía la experiencia de Diego de Almagro, entonces optó por tomar la ruta del desierto, y lo que obviamente fue un sacrificado viaje en el que se escaseó el alimento y el agua, pero finalmente llegó al Valle del Mapocho el año 1540. Estamos hablando de la zona central, lo que actualmente es Santiago, y el 12 de febrero de 1541 fundó la primera ciudad en nuestro territorio y que se denominó Santiago de la Nueva Extremadura, que es el nombre que se le debe al apóstol Santiago, y Extremadura, que era el lugar donde venía de España el señor Pedro de Valdivia. Entonces, la importancia de Pedro de Valdivia, a diferencia de Diego de Almagro, no solo es porque es un conquistador, sino que también fue el primero en ser capaz de fundar una ciudad. Es ahí donde está su valor y nosotros le vamos a dar esa importancia. De ahí en adelante, la ocupación española siguió consolidándose a través de la fundación de fuertes y pequeñas ciudades. Para establecer estas ciudades, los españoles se guiaron por los asentamientos prehispánicos que habían habitado los indígenas, los que fueron emplazamientos estratégicos ya que contaban con recursos naturales, aguas y zonas de cultivo agrícola. Entonces se localizaron en lugares que permitían controlar las principales rutas de desplazamiento. Y acá hay una imagen muy famosa, muy conocida, incluso durante mucho tiempo formó parte de un billete ya desconocido, que era un billete de 500 pesos que existió hasta hace algunos años, pero es una imagen que representa el momento de la fundación de Santiago. Ya el momento exacto entonces donde supuestamente Pedro de Valdivia hace posesión de la ciudad de Santiago, ahí en el Valle del Mapocho. Entonces observemos la imagen y la pregunta que hemos estado trabajando: ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué nos quiere decir esta imagen? ¿Qué es lo que busca expresar? ¿Qué creen ustedes? Un acuerdo. Ah, perfecto, un acuerdo, bien. ¿Qué más puede estar pasando ahí? Entre los españoles y los indígenas, y hay una persona con una capa, parece que era sacerdote o algo, porque tiene como una capucha. Perfecto, muy bien. Debe ser el momento que quisieron conquistar a lo mejor, porque están con armas y están, bueno, todos, yo tengo entendido que todos los colonizadores y los que querían conquistar, los que viajaban pues, durante el mundo, viajaban con sacerdotes porque eran parte de la cultura de ellos que tenían. Perfecto, Se formaban supone parte que, de la comitiva, ¿sí? se supone que ahí debería haber sido la fundación de Santiago, ¿no? Así es, estamos justamente viendo ese momento, pero estamos intentando interpretar lo que nos dice la imagen de esa fundación, porque ahí, Profe, ¿sí? es como una, porque ahí se ve harta gente de todo, que proceden indígenas, todo es como una inauguración, es como una inauguración con el pueblo. Claro. Bien, ¿qué más Profe, yo vemos? creo, profe, ¿Sí? yo creo que ellos estaban llegando a un acuerdo de lo que iban a hacer ahí, lo que iban a fundar, una cosa así. Estaban como en una reunión, poniéndose de acuerdo. Perfecto, sí. Estamos, hay una reunión de personas,
Estarán buscando un acuerdo, bien. Sí, porque en la imagen se ve como que estuvieran las otras personas como mirando el paisaje. Así es, perfecto. También pienso que puede ser que están llegando a un acuerdo lo que van a construir ahí donde ellos están. Sí, están llegando a un acuerdo, por supuesto. Y lo interesante de la imagen, vamos a mencionar aquí que en el chat también mencionan de que se están repartiendo o dividiendo el territorio, pero yo creo que aquí intentemos identificar varias cosas que son como lo interesante cuando pensamos en este proceso o en este momento donde Pedro de Valdivia, en su proceso de conquista, lo que va a hacer es fundar una de las primeras ciudades, que va a ser en este caso Santiago. ¿Y por qué le damos tanto valor a eso? Y aquí lo interesante es de que Valdivia, primero, estamos viendo lo que ya hemos hablado antes como denominador común, que estamos hablando de un ejército. Acá lo que podemos observar es que hay españoles que están con sus vestimentas, utensilios propios del ejército, por lo tanto hay una comitiva extensa, hay unas banderas, hay lanzas, se puede ver al fondo lo que debiera ser el río Mapocho, están en un monte o en un pequeño cerro, y también, como lo explicaba ahí ustedes, hay un monje, un fraile o un sacerdote que también forma parte de esta comitiva. Como lo habíamos hablado anteriormente, nosotros ya sabemos que la conquista española siempre tuvo un componente religioso, tuvo un componente evangelizador, aparte también de llevar el ejército. Y también observamos en la imagen, no sé si ustedes lo pueden ver, en la parte central, al lado derecho, pero hay un indígena que está ahí sentado y que está como observando o mirando eh, al conquistador español, en este caso a Pedro de Valdivia. Entonces aquí nosotros cuando intentamos interpretar la imagen o intentamos interpretar cómo pudo haber sido la primera fundación de una ciudad, eh, tenemos que intentar comprender de que son situaciones que se dan también a través de la fuerza. ¿Ya? Tan amigables no fueron estos procesos porque, como lo sabemos, el pueblo mapuche o el mundo indígena se oponía a la ocupación de sus territorios. Pero aún así, para nosotros esto tiene mucho valor porque la llegada de Valdivia a Chile va a dar el inicio de la fundación de las primeras ciudades, de las primeras localidades. La primera, en este caso, fundada por Valdivia, que fue Santiago, pero luego, posterior, va a fundar ciudades muy importantes como Concepción en 1550. Entonces, y que la va a fundar en lo que es actualmente Penco, donde estaba ubicada la ciudad de Concepción, la que fue fundada por Pedro de Valdivia. Entonces tiene ese valor o tiene esa importancia, y en las imágenes que hemos visto y también en esta podemos encontrar siempre los mismos elementos: el elemento español, europeo, el ejército, el elemento indígena y también el elemento religioso, en este caso con el sacerdote. Hasta aquí, chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda, consulta, un comentario sobre lo que estamos hablando? Profesor, ¿Me ¿la ciudad escuchan? de Concepción fue fundada en qué año? La ciudad de Concepción en 1550. Ya, esa era la duda. Gracias. Y fue fundada donde actualmente es Penco.
¿En Penco fue fundada? Así es. Y lamentablemente producto de muchos terremotos, tsunamis, que fueron destruyendo la ciudad con el paso del tiempo, se logró tomar la decisión de cambiar la ubicación de la ciudad de Concepción hacia otros lugares. Y en ese momento surgieron varias ideas donde poder localizar la ciudad de Concepción. No siempre se pensó donde está actualmente ubicada. Donde hoy día se ubica la ciudad de Concepción era llamada el Valle de la Mocha, y también otra idea de ubicación de la ciudad era lo que era el Valle del Landa, lo que actualmente es Cosmito o Camino a Penco. También ese era un lugar donde se podría haber ubicado la ciudad. El otro era el Valle de la Mocha, donde está ubicada actualmente, y el borde del Biobío, lo que era Pedro de Valdivia. Entonces, la ciudad de Concepción tuvo que vivir un traslado en el siglo XVIII, en 1750 aproximadamente, vivir un traslado desde Penco hacia la actual ciudad. Y ese es un proceso importante porque hoy día el gentilicio de nosotros en Concepción tiene que ver con nuestra antigua ciudad, por algo somos penquistas. De ahí viene el concepto. Y actualmente la ciudad de Penco, su gentilicio es diferente. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a hablar sobre las primeras formas de cómo se organizó el trabajo en América, es decir, la forma más primitiva que pudo haber para poder desarrollar el trabajo, no como en la actualidad, donde nosotros ya sabemos que el concepto del trabajo es algo mucho más formal, hay normativas, protocolos, pero en esta época no existía nada, ni siquiera un código, ni una ley, todo estaba surgiendo, entonces todo se iba a desarrollar de una manera muy, muy sencilla, muy primitiva, o también muy precaria. Y al primer sistema de trabajo, entonces, se le llamó la encomienda. Una de las instituciones características de la conquista de América fue la encomienda. Esta consistía en un derecho que el rey daba a determinados españoles, los encomenderos, de tener a su cargo a un grupo de indígenas los que debían pagar tributo a través de su trabajo en servicios personales. Entonces, en el campo o en las minas del encomendero, el encomendero debía cuidarlos y educarlos en la fe católica. Entonces, lo primero o la primera característica que nosotros vamos a encontrar es de que los españoles, algunos españoles que van a tener ciertos privilegios, van a tener la oportunidad de tener indígenas a su cargo. Se le va a entregar un grupo de indígenas para que él pueda trabajar y ocuparlos para su uso personal. A eso se le denominó la encomienda. Si bien se buscaba que el encomendero tuviera obligaciones de trabajo justo, en cuanto al trabajo y la retribución equitativa, el que evangelizara en los encomendados, estas obligaciones fueron omitidas, transformándose la encomienda en un sistema de trabajo forzado para los pueblos originarios en favor de los encomenderos. Y aquí obviamente yo creo que hay una pregunta que nosotros tenemos que ir reflexionando, y pensemos sobre todo en el mundo actual, en cómo hoy día nosotros convivimos o cómo nosotros nos vinculamos con el mundo laboral. ¿Qué opinan ustedes de que este grupo de personas hayan tenido la posibilidad que se les entregara un grupo de indígenas donde ellos no tenían que darle ni un salario, ni una retribución, más que educarlos en la fe y entregarles el alimento diario? ¿Qué opinan de esta forma de trabajo llamada encomienda? ¿Era justa? ¿Era muy primitiva? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Qué opinan ustedes? Yo encuentro que era muy primitiva y era muy, ay, se me fue. Esclavizada. Sí, esclavizada. Gracias. Es que lo que Eran pasa es que como tampoco esclavos. no tenían opción aparte, tenían que hacerlo obligados, literalmente.
Perfecto. Sí. Eran como unos esclavos más. Así es, muy bien. No era un sistema muy amigable, tampoco era un sistema muy justo, ¿cierto? En la actualidad a nosotros a veces nos choca un poco pensar en la encomienda, en este sistema de trabajo que se fue generando con los indígenas en América. Pero también tenemos que nosotros intentar contextualizarnos y que estamos hablando también de un contexto histórico muy alejado, donde no, el derecho de las personas, las normativas, las leyes no existían en ese momento. Entonces abusar y generar trabajos forzosos era algo que sucedía día a día. Entonces es interesante también que nosotros tengamos esta mirada para poder comprender cómo fueron los inicios de las primeras ciudades que se formaron en Chile. Y la forma de trabajo fue bastante dura, porque los indígenas fueron los que tuvieron que ser sometidos a estos trabajos forzados que los españoles fueron desarrollando, obviamente con el afán de poder crecer la ciudad, pero no de una forma justa ni de una forma equitativa. Entonces la encomienda va a ser un sistema de trabajo que no va a permitir un desarrollo de la igualdad o un desarrollo de la justicia, ¿ya? Eso es con el paso del tiempo. Incluso un paréntesis, en Chile, pensando en lo que es el concepto del trabajo, en Chile en el siglo XX, cuando hablamos del siglo XX, estamos hablando del año 1900 en adelante. Recién en el siglo XX Chile creó una ley que se denominó la ley de la silla, y que era una ley muy importante porque establecía por normativa, ¿cierto? Por mandato, por ley, de que los trabajadores tenían el derecho a sentarse dentro de su jornada laboral. Lo cual a lo mejor hoy día para nosotros es como algo que forma parte de, pero la verdad es que hace más de 50, 60 o 70 años atrás en Chile, que un trabajador en una fábrica o en su puesto de trabajo pudiera sentarse era algo que no estaba establecido. O sea, podían pasar jornadas de 8, 9 o 10 horas de trabajo donde el trabajador estaba siempre de pie. Y eso en Chile, hasta hace muy poco tiempo, era una realidad. O Disculpe, sea, lo escuchamos. ahora hay una ley que se llama la ley de la silla para los trabajadores. Yo por ser trabajo en minera y hay una ley que los arreglos dijeron que la ley de la silla, que cada, si no me equivoco, cada 3 horas era algo así, que uno tiene derecho a sentarse a descansar un poco, porque literalmente antes se pedían descansar parado, porque según los jefes es mal visto que un trabajador esté sentado. Así es. O sea, imagínense, Eh, Profe, ¿sí? igual como estaba conversando usted de la encomienda, eso también también era, no era solamente que trabajaran ellos, también habían otros aprovechamientos que en el ámbito de todo índole se aprovechaban los españoles de los indígenas, a lo que pasaba después, años después, porque, ejemplo, el caso de los mineros que también estaban cuando le pagaban con ficha y toda la plata queda ahí mismo, pues entre ellos. El minero no tenía opción a dinero, que le da ficha y ellos, las pulperías también la cambiaban por alimentos. Es cierto que también era también como es más, como también un aprovechamiento más, como también esclavitud en los años ya, eh, ¿qué años serían? 60 50 por ahí más o menos, yo creo que ahí en Lota, pues le pagaban con ficha, porque mi papá trabajó ahí. Yo pienso que igual es que como los españoles vienen llegando con una idea, ya tenían leyes, que cosas que gente, por ser los indígenas acá no conocían, también le quitaban las tierras, se los cambiaban, le hacían firmar papeles sin saber lo que hacían. Así es verdad, ¿cierto? Como ustedes dicen, yo creo que es interesante
que tengamos esta mirada de comprender de que el mundo del trabajo, las leyes, las normas, es un proceso de evolución. O sea, lo que somos hoy día tuvieron que pasar cientos y cientos de años para lograrlo. Y también en ese sentido, cuando nosotros pensamos en cómo vamos a mejorar hacia el futuro, probablemente también tengan que pasar muchos años para poder evidenciar cambios. Pero es importante que nosotros valoremos esto porque eh, no siempre fue de la misma manera. No siempre los trabajadores tuvieron los mismos derechos o las mismas Profesor, condiciones. ¿Lo escuchamos? si no me equivoco, hace unos par de años atrás incluso se estableció una demanda contra Forestal Arauco por los temas de robos del territorio mapuche. Igual fue por el tema de que iban hacia allá ofreciéndole algo y le hacían firmar por algo que no valía su tierra, algo poco. Si no me equivoco, hubo una demanda que la otra vez salió en la tele. Y bueno, sí, ok, ahí bueno, entramos en temas bastante interesantes, pero también tienen que ver mucho con el proceso de conquista y de colonia, que tiene que ver el concepto de la tierra. En Chile existen ciertos grupos de personas que forman parte o que son dueños de grandes extensiones de territorio en nuestro país, que para nosotros a veces es inimaginable porque no lo pensamos o no lo dimensionamos, y ellos son parte también de los grupos económicos hoy día en nuestro país. Entonces, los que son dueños de Forestal Arauco, los que son CMPC, por ejemplo, que forman parte del negocio forestal chileno, que es un negocio muy potente, muy grande, el negocio de la madera. Ellos tienen grandes extensiones de territorio forestal y que ellos son los dueños. Y que para poder lograr ese gran imperio de territorio, porque estamos hablando de millones y millones de hectáreas, que los dueños son las forestales, no es un particular o una empresa cualquiera, sino que son forestales, como Arauco y CMPC, son dueños de millones de hectáreas, donde el único uso es el negocio forestal, o sea, el plantar monocultivo y después generar un comercio a partir de eso. Entonces también, para poder lograr ellos expandir ese territorio, tenían que utilizar o ocupar territorio mapuche. Y esto también es un tema controversial, porque hasta el día de hoy esto genera un tema en discusión. Aquí hay opiniones divididas frente al tema sobre la ocupación del territorio y cuál es la mejor o el mejor uso. Eh, Incluso si pensamos en este contexto de lo que es el territorio mapuche, por ejemplo, yo creo que, no sé si todos conocen o han escuchado hablar de la cordillera de Nahuelbuta. ¿Les suena eso o no? Sí, profe, sí, sí. Sí, profesor. En Contulmo arriba en la cordillera. Así es, ¿cierto? Es un lugar conocido. Incluso ahí en la cordillera de Nahuelbuta hay un lugar muy bonito que también pertenece a la cultura mapuche, que es la Piedra del Águila, que hoy día es un parque, una reserva nacional. Y en ese lugar, que tiene una característica geográfica muy interesante, que por su altura está llena de araucarias, tiene una vegetación muy distinta. La cordillera de Nahuelbuta, Oiga, profesor, yo creo que Chile igual lo quisieron colonizar los españoles porque igual es un país rico, ya, porque para el norte tiene cobre, oro, de todo, litio hoy en día que se descubrió. Y para la sur tiene harto de que, ¿cómo se dice? Lo que, para cultivar ellos, lo que tenían, después más adelante hacían eso. así es, efectivamente, yo creo que acá hay uno de los puntos en común, tiene que ver con los recursos naturales. Yo creo que ahí en ese sentido es interesante la opinión que tú dabas, porque los españoles o los conquistadores en este caso, tanto en Chile como en todos los países donde ellos estuvieron influencia, lo que ellos hicieron fue extraer recursos naturales. O sea, es ahí donde está el punto clave. Por ejemplo, en Bolivia, uno de los metales que se extraía era plata, y la minería, en este caso para extraer plata, fue tan excesiva que destruyó una ciudad como fue la ciudad de Potosí.
en Bolivia, se extrajo todo el mineral o todo el recurso natural. Y en el caso de Chile también va a pasar, o sea, los españoles en este caso buscan o se posicionan en lugares estratégicos para poder extraer todo el recurso natural que ahí pueda existir. Incluso al inicio de la colonia, en Chile existían lavaderos de oro, se extraía oro, y acá en Concepción, en la 8ª región, también había un lugar muy famoso que era Quilacoya, que es un sector que está más al sur de Hualqui, donde se extraía oro y donde había asentamientos españoles. Y más al Profe, norte, en Valparaíso, en el estero de Marga Marga. Lo escuchamos. en Rere igual, pues, profe. Rere También, también fue muy, ese pueblo fue muy rico en oro porque ese fue el primer banco que hubo acá en Chile, en Rere. Primer banco, los españoles se llevaron todo. Quedó un pueblo como, yo generalmente siempre paso por ese sector ahí, y es como un pueblo del pasado, como que quedó colonizado, así, es como un país, un pueblito chico y como que se quedó en el pasado. Sí, todavía hay esas casas coloniales todavía, pues, profe. así es, todavía se Sí, observan. se Sí. llevaron todo, no sé qué le faltó para llevarse, porque unas campanas que tenían por ahí que no se las pudieron llevar. Son famosas las campanas de Jerez, así Pues sí, es. muy bonito ese pueblo, muy bonito, pero se quedó en el pasado, se quedó. Ellos se llevaron todo el oro ahí, los españoles de Rere. Efectivamente. Entonces, la idea justamente es que nosotros pensemos en este pasado, para poder también intentar comprender cómo hemos ido avanzando. Y a veces también hay que tener una mirada crítica, no por el objetivo de querer siempre tener una mirada negativa, sino que con el sentido de también tener una mirada más objetiva, de que el proceso de conquista española puede haber sido algo positivo, pero también tiene elementos negativos que nos perjudicaron o nos generan una sensación a veces que no es muy justa. Entonces, ¿cómo puede haber sido este Chile durante el proceso ya colonial? Vamos a dejar de lado un poco ya esto de la conquista excesiva para pasar ya a una nueva etapa que se llama colonia. Y obviamente la idea aquí es intentar descifrar qué quiere decir colonia, qué es lo que es colonización. ¿A qué se refiere con ese concepto la palabra? ¿Qué opinan ustedes? Es como gobernar una cosa así, ¿o no? Empezar a gobernar algo. Perfecto, muy bien, ¿sí? ¿Qué más puede significar colonia? ¿Qué creen ustedes? Si no me equivoco, las colonias igual antes se decían así como por ser, ahora se dicen comunas. Son como sectores también. Perfecto, sí, es un territorio, muy bien. Territorio también, profe. Perfecto, muy bien, efectivamente. Un mismo grupo de personas, mismo origen. Muy bien, perfecto, sí, también aquí en el chat dicen crear pueblos, conjuntos, grupos de personas, muy bien. El Eh, eh, concepto, digamos, Crea como una villa con gente, con casa, todo eso, con huertos, todo. La ocupación europea de América. perfecto, bien. Efectivamente, lo que ustedes han dicho forman parte, son elementos de lo que es la colonia como concepto, que es un concepto que lo que busca expresar es esta característica donde una sociedad está bajo el poder o está bajo el control o está bajo el dominio de una organización superior, en este caso España. Por lo tanto, nosotros, Chile, al estar bajo la organización española, vamos a ser un pueblo o una sociedad que está siendo colonizada, está siendo influenciada por, en este caso, la corona española. Entonces el concepto de colonia hace alusión a
lo que es ser parte de, formar parte de otra comunidad, en este caso del pueblo español. Entonces Chile fue colonia de la corona española durante 3 siglos, imagínense, 3 siglos son 300 años, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Esta situación provocó que, por un lado, gran parte de las riquezas obtenidas en América, o sea, los recursos naturales, fueran distribuidas en beneficio de España, y por otro, que la cultura española se sobrepusiera a la de los pueblos originarios. Y que eso es lo que justamente hoy día nosotros buscamos rescatar, que es uno de los fenómenos negativos de la globalización, que hoy día se busca que todos hagan lo mismo, y cuando el ideal o lo interesante sería poder conocer todas las variables, ¿cierto? Conocer la diversidad, poder comprender de que existen distintas costumbres y que podemos convivir y respetarnos entre todos. Ese es el argumento que se debiera tener. Entonces, ser una colonia significaba que las decisiones políticas y administrativas eran tomadas por los reyes de España, por la corona española, ellos eran los que mandaban, quienes administraban dichas colonias a través de diversas instituciones. Algunas de ellas funcionaban en España y otras en cada una de las colonias. En el caso de Chile, que era una gobernación que dependía del virreinato del Perú. O sea, nosotros éramos una organización no tan importante en comparación a lo que era Perú, que era un virreinato. Y acá tenemos también una imagen propia de lo que es el Chile colonial. Estamos hablando del Chile del año 1700 aproximadamente, fines del año 1600. Es una imagen de una ciudad, del centro de una ciudad chilena. Hagamos el mismo ejercicio, observemos la imagen, ¿qué se nos viene a la mente cuando analizamos la imagen? ¿Qué opinan? Yo veo la imagen, profe, de violencia, y una persona ahí con un arma y otros que están en el suelo, no sé, eso se me viene a la mente. Perfecto, sí. Se ve No, abuso de poder. se ven como que están jugando. Bien. Como jugando, y eso, el grupo que está con la bandera se parece mucho a una fiesta que tienen los mexicanos, más para el norte se ve eso. Perfecto, sí. Profesor, ¿Mm? se ven como barrios populares ahí. Barrios populares, perfecto. Se ve como una persona tocando un arpa igual. Bien, sí. Parece que hay niños que están reunidos al fondo, ¿o no? Parece que fueran unos niños. Que están como en un grupo, ¿sí? Sí, Bien. ¿Qué más podemos observar en la imagen? Que están jugando al tejo. Están jugando al tejo, oye, un juego tradicional. Muy bien. En el chat, Profe, es como es una fiesta, es como una plaza, porque se ven hartos juegos ahí. Las casas son como con tejas, sí, esa con paja. así es. Se ve que la iglesia es como, se ve como más rica también porque tiene techo de tejado, si no me equivoco, se ve más o menos así. De paredes de cemento o de barro que lo hacían antes. Se ve más así, las casas son como más hechas de paja, de madera. Sí, somos como que la iglesia es más sobresaliente. Perfecto, Exacto. sí. Buen punto ahí, muy bien. Y la mayoría de los hombres usaban puro sombrero, ¿ah? Así es, yo creo que ya se observa una vestimenta, ¿cierto? Característica. Hay sombreros, bien. Vestidos largos, las mujeres tenían como en el pelo así como que tuviera como un diseño así como como corona, así como plumas, algo así.
¿sí? ¿Se pueden ver que son de clases sociales diferentes? Sí, Sí, bastante. se nota. Todo eso, toda esa construcción era de adobe. También está la iglesia, que era importante. Así es, muy bien. Acá La en el mayoría chat. andaba a pie descalzo, ¿ah? Ah, buen punto ahí, sí. Estamos hablando del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, por lo tanto estamos hablando de un contexto bastante sin Por tecnología. lo visto, esto es como de la zona extrema como norte, yo creo, por el tema de la vegetación, se ve Sí, poca vegetación. perfecto, buen punto, se ve Y poca por eso a lo mejor vegetación. puede ser la vestimenta igual no tan abrigada por lo que se ve. Así es, esta imagen debiera ser de Santiago, de lo que son la zona central de Chile, central hacia el norte. Sí. También mencionan que es una fiesta campesina, que pueden ser juegos típicos. Es una fiesta campesina. Es como que Perfecto. estuviera jugando a la bolita. Claro, sí, 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 puede ser. Efectivamente, esta imagen representa lo cotidiano, ¿cierto? El quehacer del mundo campesino propio de Chile. ¿Y por qué hablamos de mundo campesino? Porque era el mundo preponderante en este contexto. Cuando hablamos de ciudad, porque hoy día, en la actualidad, el fenómeno es a la inversa. Hoy día la mayor cantidad de población vive en las ciudades, vive en los centros urbanos. Y el campo, o a lo que nosotros le denominamos campo hoy día, más bien son pequeños pueblos que están en la periferia o alejados de los centros urbanos. Pero en esta época, en este Chile, en este contexto, era diferente. Las ciudades eran lugares muy, muy, muy pequeñitos, muy reducidos, porque lo que más se daba en el Chile colonial eran zonas campesinas. Por lo tanto, esta imagen representa un quehacer cotidiano del mundo campesino o una festividad, una celebración del mundo campesino, y podemos justamente identificar en la imagen a este grupo social. Y están jugando, bailando, haciendo actividades, y ustedes también se dieron cuenta de un detalle, de que ya hay una arquitectura y también hay una infraestructura que es diferente. Hay casas que están, por ejemplo, con sus techos que están construidos con paja, adobe. Vemos una iglesia que es más sofisticada, que se impone en el lugar, y se impone porque tiene preponderancia. Como ya sabemos, todo el proceso colonial tiene una característica evangelizadora. La iglesia católica va a ser muy importante. Por eso pensemos en las plazas. Si los que han viajado y han conocido otras ciudades, o gran parte de las ciudades de Chile tiene una plaza central o una plaza de armas, y en esa plaza encontramos la municipalidad, encontramos una iglesia, forman parte Se encuentra como de ese todo núcleo. lo más necesario, se encuentran siempre municipalidad, lo que es registro civil, colegio, bomberos, casi todo se encuentra siempre en el centro de la plaza central. Así es, muy bien. Y justamente eso es un punto estratégico, eso es así porque se pensó de esa manera. Y por eso esta imagen es importante, porque nos damos cuenta de que las plazas, que para hoy día a lo mejor son lugares de un carácter más turístico, más de paisaje, las plazas en esta época era algo fundamental porque era el lugar de encuentro, era el punto donde se fundía todo el quehacer de la ciudad. Como decía Francisco, están los bomberos, colegios, municipalidad. Lo más importante está hoy día en una plaza. Y si nosotros hoy día observamos bien las plazas que podemos conocer, nos vamos a dar cuenta que siempre hay una iglesia, siempre hay una catedral, siempre hay una municipalidad que forma parte de eso. En el caso, por ejemplo, de Concepción, cumple la misma configuración.
¿cierto? Tiene el municipio, la gobernación, la intendencia, la catedral, y lugares Notarías. importantes. Así es. Entonces así se fueron formando las primeras ciudades chilenas, de esta manera, y su particularidad era que era de carácter campesino, ¿cierto? Estaba centrado en el campo. Así que muy bien. Entonces, profe, esa imagen representaba una representación de una fiesta campesina. Claro, una fiesta campesina, así es. Ya. Y aquí abajo dice la fiesta campesina de Corpus Christi. Así es. Que eran actividades, ¿cierto?, propias del mundo campesino de esa época. Y vamos a ir avanzando y vamos a pasar a nuestra última interrogante, ¿cierto?, antes de finalizar, lo que nos lleva a preguntarnos cuál es la diferencia entre el sistema monárquico y nuestro actual sistema de gobierno. Y aquí hay una pregunta interesante porque cuando pensemos en la monarquía o en un sistema monárquico, vamos a pensar siempre en los españoles. Los españoles eran una monarquía. Entonces, ellos estaban liderados por un rey, por una corona, que era la que tenía el poder total, y ellos gobernaban y difundían su poder a todo el territorio. Así funcionaba la monarquía, a diferencia de lo que nosotros hoy día conocemos como nuestro gobierno actual, que no es un sistema monárquico, sino que es un sistema democrático. Hemos avanzado, evolucionado en la forma de organizarnos. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la monarquía propia de los españoles y el sistema que nosotros tenemos actualmente, que es una democracia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué diferencia hay? ¿Habrá diferencia? ¿No habrá diferencia? La Es bastante monarquía la va por diferencia. herencia. Van quedando de familia en familia la monarquía. En cambio acá es por voto popular el presidente. Así es. Profe, las diferencias a lo mejor puede haber, que ahora a lo mejor tenemos más libertad en algún tipo de expresiones, porque antes no había no se podían expresar tanto. Lo que decía la monarquía se tenía que cumplir. Los monarquías Profe, eran más directos en ese sentido. Ellos decidían todo y ahora este gobierno no. Ahora yo profe, la tengo monarquía es una constitución. No, cuando hablamos de monarquía hablamos de una forma de gobierno, una forma de generar un gobierno. En este caso, así como hoy día nosotros tenemos un presidente que se elige por votación, que tiene ministros, hay un congreso. En esa hoy en día época, nosotros cogimos los gobernadores del país. así es. Cuando hablamos de monarquía, no hablamos de nada de eso. En la monarquía solo hay un rey, un emperador y nada más. Él decide la justicia, decide las leyes, decide todo. A diferencia de nosotros en la actualidad, en nuestro sistema democrático, que tenemos el poder dividido en 3 instituciones. En la moneda, que es el poder ejecutivo, en el Congreso Nacional, que es el legislativo, y en los tribunales de justicia, que es el poder judicial. Nosotros hoy día tenemos, el poder está dividido. En cambio, la monarquía, el poder se concentraba solo en la figura de una persona. Y que esa era la diferencia que nosotros tenemos que ir observando. Por lo tanto, cuando pensamos en la colonia o en todo este periodo colonial, el sistema de gobierno no era la democracia, sino que era la monarquía. Quien gobernaba era el rey y ellos iban a tomar todas las decisiones. Entonces, la diferencia entre el modelo monárquico instaurado en Chile durante la colonia y nuestro actual sistema de gobierno
es que en el sistema monárquico los poderes del Estado, por ejemplo el legislativo que crea las leyes, el ejecutivo que administra el Estado y el judicial que administra la justicia, residían en una sola persona que era la figura del rey, quien gobernaba por herencia de sus antepasados o el linaje, y no por votación popular como lo hacemos en la actualidad, ¿cierto? Es decir, en este caso, el traspaso de la autoridad se daba de forma hereditaria. En cambio, en la actualidad, nuestro sistema de gobierno es una república democrática, lo que implica que, por un lado, los poderes del Estado están separados y son independientes, como el Congreso Nacional, los tribunales de justicia, y por otro, los cargos que son de representación popular, es decir, las personas eligen con su voto aquello que ocuparán el cargo público. En el caso de nuestro país, presidentes, senadores, diputados, alcaldes y concejales son las autoridades que nosotros en su mayoría podemos elegir, y lo cual también ha ido cambiando porque producto de la contingencia, y yo creo que aquí es interesante hacer ese análisis, sobre todo para comparar como lo que era la monarquía española, de que hoy día nuestro sistema democrático cada vez se hace más participativo. Y nosotros, porque esto es independiente a la opinión política que uno tenga, pero en los últimos años en Chile hemos tenido la posibilidad de participar de distintas votaciones. Es más, yo creo que no es de desconocimiento para ninguno de nosotros que mañana nos vamos a someter a un día importante, justamente de participación ciudadana, y vamos a tener que ir a votar, pero ya no por presidente ni concejales, sino que por consejeros, para la elaboración de una nueva constitución. Por lo tanto, cuando pensemos en la democracia o pensemos en este sistema de gobierno, tenemos que pensarlo como un sistema participativo, donde nosotros nos podemos hacer parte, independiente a las críticas, pero podemos participar de esta democracia a través de nuestra opinión. Y como sabemos, ¿cierto? Mañana es de voto obligatorio, donde todos y todas vamos a tener que ir y participar de estas elecciones, que como consecuencia van a traer la elección de una nueva constitución. Entonces, la democracia obviamente es diferente, muy importante. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿A qué le damos más valor? ¿A la democracia o a la monarquía? A la democracia. Bien, todos de acuerdo ahí. ¿O alguien considera que debiéramos tener una monarquía? Un gobierno fuerte, centrado en una persona. En estos Me van momentos a lo podría, fusilar si lo digo. en este momento los podría servir, profe. Yo ordenar me un quedo con la poco. monarquía. Para nada, por eso me dijo siempre. Así es, bueno, yo comparto sus opiniones. A veces nosotros pensamos, necesitamos un liderazgo fuerte para poder tomar mejores decisiones, ¿cierto? Entonces a veces pensamos que la monarquía podría ayudarnos a avanzar hacia ese punto, eh, pero también entendemos que estamos en un mundo de cambio, donde hoy día la democracia tiene valor, a pesar de que la democracia también es mejorable, no es una democracia perfecta, nuestra democracia también tiene falencias, y que son esas las que nos hacen a veces pensar de esta manera. Pero lo importante es que hoy día estamos en una sociedad que participa cada vez más. Yo creo que eso es lo más importante, que podamos opinar, que podamos decir lo que creemos, lo que sentimos, sin necesidad de tener que faltar el respeto a otra persona. Yo creo que esa es la búsqueda. Entonces la pregunta es, ¿cómo era la sociedad colonial? ¿Cómo se comportaba la gente? ¿Qué hacía la gente en ese Chile que es tan distinto al Chile que vivimos nosotros? Entonces la sociedad chilena durante la colonia era una sociedad estamental, es decir, existían clases sociales.
estaba organizada en estamentos o estratos, en donde la pertenencia a un grupo social estaba determinada por el origen o el nacimiento de la persona. O sea, era una sociedad también muy dividida, muy clasista, y que no permitía muchas veces el vínculo entre los distintos grupos. Primero estaba la clase dirigente, que estaba compuesta por un pequeño grupo de españoles, también llamados peninsulares, y quienes poseían los cargos políticos más importantes, o sea, ellos tenían el poder. Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, los que tenían poder económico y social, pero que no podían participar en la dirección política. Y en tercer lugar estaban los mestizos, quienes eran habitantes nacidos de la mezcla entre españoles e indígenas, y aquí estamos todos nosotros, que somos todo este grupo social nacido de esta mezcla, y al final de la pirámide social se encontraban los indígenas y los negros, que hasta ese contexto, esa época, eran vistos como grupos sociales sin derechos. Estaban en la última escala de esta pirámide social que era propia de la época. Entonces, imaginémonos que era una sociedad que estaba dividida por clases sociales, y eso estaba muy marcado. Y aquí yo creo que es importante hacer la pregunta, ¿cómo es en la actualidad, hoy día, cómo es el Chile del 2023? ¿Está dividido por clases sociales? ¿Hay diferencias o todos somos iguales? ¿Qué No, opinan? Todavía hay está súper diferencia. dividido. Estamos divididos por clases sociales. Pero siempre ha sido así. Perfecto, sí, efectivamente. Oiga, Hay profe, una diferencias. consulta. Escuchamos. A los negros, ¿los españoles los trajeron a Chile? ¿De dónde salieron? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que América fue un continente que tuvo un proceso de conquista por dos grandes potencias, que era Portugal y España. Entonces, estas dos potencias mundiales, en ese momento, fueron los que desarrollaron el concepto de la esclavitud. En el caso de Chile, que no llegaron esclavos negros, pero sí a otros países fue mucho más expansivo. Y estos fueron gracias a España y también Portugal, que ellos traían a estos inmigrantes que utilizaban como esclavos en sus fuentes de trabajo o en sus sociedades. Claro, ¿por qué? ¿Por qué me salta la duda? Porque en Azapa yo sé que hay afrodescendientes, pero más al sur no me recuerdo haber visto afrodescendientes. Así es, eso es porque Chile no tuvo un proceso de esclavitud, no llegaron en una masividad inmigrantes o esclavos negros ni de ningún tipo. La verdad, lo que en Chile sucedió era que se utilizaba el trabajo indígena más que el concepto de la esclavitud negra como se dio en Brasil, por ejemplo, con los portugueses, o en Centroamérica, en Colombia, en otros países. Profe, ¿Sí? como pasó en Perú, que en Perú llegó harto chino, po, como esclavo. Bueno, también ellos sufrieron un proceso de migración, de vínculo, y que hace posible esa mezcla de culturas. Claro, porque hay harto mezcla bueno, de peruanos con chinos. Así es. Y también llegó harto negro también a Perú, po. Así es, efectivamente, estos son influencias que van a existir y que se van a ir difuminando. Acá en la pantalla, y ya con esto vamos a ir dándole fin a nuestro tema de hoy, a nuestro objetivo del día de hoy, que era poder comprender cómo se fue desarrollando este vínculo de los españoles con Chile, cómo fue el proceso de conquista, cómo fue este proceso llamado colonización, o lo que llamamos colonia. Y acá hay una imagen de lo que sería o lo que fue esta pirámide social del Chile colonial. Y acá, si lo observamos, vamos ya a comprender de forma gráfica
cómo estaba dividida las clases sociales en nuestro país. Y a la base de la pirámide, es decir, los grupos que estaban más desposeídos, los grupos que no tenían ningún tipo de derecho, están los que denominamos esclavos, que trabajaban en minas, trabajaban en plantaciones y eran ocupados como fuente de trabajo. Su única función, su único rol social era ser ocupado como fuente de trabajo. Y están a la base de esta pirámide porque carecían de todo tipo de derechos. Luego, cuando avanzamos en esta pirámide, vamos a encontrar a los indígenas, que son los encomendados a los españoles, y criollos, y en resguardos que suministraban trabajadores para minas o haciendas. Es decir, los indígenas, al igual que los esclavos, también eran utilizados como fuente de trabajo, con la diferencia de que ellos tenían una cierta retribución por su trabajo, poder vivir en la hacienda del español, o poder alimentarse de los productos que se elaboraban en esa hacienda. Por lo tanto, el indígena tenía más privilegios dentro de esta escala social. Luego, avanzando en esta pirámide, donde ya vamos a encontrar a grupos sociales cada vez más privilegiados, encontramos a los mestizos, a los mulatos y los zambos, que también son mezclas de culturas y que se van a desempeñar ya como peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, y que ya van a vivir en las pequeñas ciudades y también podían ingresar al mundo religioso. Es decir, de este grupo social, los hombres podían ser sacerdotes, como las mujeres podrían entrar también al monasterio. Por lo tanto, ya son grupos sociales que tienen más privilegio y se vinculan de otra manera en la sociedad chilena. Y luego, avanzando en esta pirámide, ya vamos a llegar al grupo social ya más privilegiado, más pequeño, al cual le denominamos el mundo criollo. ¿Y quiénes son los criollos? Son encomenderos, son hacendados, con acceso a cargos en el cabildo, podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias, es decir, son personas con mucho poder económico, con poder de territorio y también con influencia. ¿Ya? Los criollos en este caso, que van a ser principalmente españoles. Y vamos a llegar ya a la cúspide de la pirámide, donde están obviamente los grupos sociales más importantes, y aquí están los líderes españoles, como el virrey, en este caso los gobernadores, los presidentes, los oidores de audiencia, el arzobispo, los obispos y todo el mundo del clero de la Iglesia Católica con cargos importantes, y los funcionarios y los comerciantes que pertenecían a la corona española. O sea, aquí en la cúspide está solamente el mundo privilegiado, tanto de la élite como del mundo religioso. Y esta era la forma en cómo se organizaba la ciudad colonial o la vida colonial en Chile durante todo este periodo con la llegada de los españoles. O sea, era una sociedad estamental, estructurada, por clases, muy dividida. Yo sé que hoy día también nos queda la sensación de que estamos en una sociedad estructurada, con la diferencia que hay pequeños matices, ya que nosotros podemos o tenemos la capacidad de, por ciertas decisiones, poder a lo mejor movernos de un grupo social a otro. Pero esta es la imagen, es la forma en cómo la sociedad colonial se estructuraba en esa época. ¿Qué opinan ahora después de ver esta imagen? ¿Qué les parece? ¿Era igualitario? ¿Tenemos que seguir avanzando? ¿Estamos bien hoy Había mucha día o tenemos desigualdad. que mejorar? Mucha desigualdad, muy bien. Muy discriminadora. Perfecto, sí. ¿Qué más se viene a la mente? Mucho trabajo forzado, tanto para los negros como los indígenas.
Perfecto, así es. Con los años fue cambiando. Así es, sí. En el chat me dicen que hay diferencias, que también con el tiempo hemos ido avanzando. Y comentarles, obviamente, chiquillos y chiquillas, que la idea es que nosotros podamos tener esta mirada de la conquista y de la colonia española como un proceso de cambio, de transformaciones, de cosas que no fueron muy justas, de cosas que no fueron muy equitativas, pero es importante que nosotros las podamos estudiar, porque así vamos comprendiendo cómo se fueron formando nuestras ciudades, cómo Chile se configura actualmente como este país, ¿ya? Y así es importante poder conocer este periodo que no duró tan poco, ya como lo vimos en la línea de tiempo, estamos hablando del año 1550 hasta el año 1800, son casi 300 años de historia colonial. Por lo tanto, es importante tener que darle esta mirada y conocer estas características. Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, ¿hay alguna duda, consulta o comentario? Profe, Lo escuchamos. bueno, la llegada de los españoles, yo, bueno, analizando y hay que leer más, interesando lo que pasó, también fue positivo y negativo la llegada de los españoles. Fueron cosas positivas y negativas. No sé si estará el equilibrio en 50-50, pero no sé, hay mayor, hay que buscar todos los comentarios de mis compañeros, igual si fue algo positivo o negativo la llegada de los españoles. Sí, así es, muy bien. Casi todo trae algo positivo y negativo. Como se dice, no todo puede ser lindo. Claro, todo tiene una dualidad, ¿cierto? Hay que buscar un equilibrio. Perfecto, muy bien, chiquillos. Justamente ese es el mensaje. Yo creo que hay que buscar un punto de comprensión objetiva, donde podamos ser capaces de entender de que este proceso de vínculo con España tiene elementos que contribuyeron, pero que también hay cosas que tenemos que verla con una mirada crítica, porque no aportaron, sino que generaron división de la sociedad. Sobre todo lo que es la desigualdad, que hasta el día de hoy nosotros la observamos y nos damos cuenta de que, sobre todo en Chile, vivimos en una sociedad muy, muy desigual, en comparación también a otros países. Entonces estamos en una búsqueda, estamos en ese avance por lograr ser una mejor sociedad, un mejor país. Y por eso tenemos que echarle una mirada a nuestra historia para también ir dándole sentido, ir comprendiendo cómo llegamos hasta este lugar. Entonces, chiquillos y chiquillas, si no hay dudas y consulta, con el análisis de esta imagen, vamos a seguir finalizando lo que es la sesión del día de hoy, donde pudimos darle énfasis a nuestro objetivo, que era conocer cómo era la vida en la colonia, cómo fue el proceso de conquista, y conocer algunas características sobre ese proceso, ya que eso es lo que nos tiene que quedar bastante claro. Es importante también que, como varios de ustedes nos fueron siguiendo con el texto, como les mencioné ayer, estos textos están en formato digital, de libre acceso, para que ustedes puedan ir accediendo a esta información. Profe, consulta para La ver el escuchamos. video nuevamente de las clases, porque yo llegué un poquito atrasada. ¿Cómo lo puedo buscar, el video de las clases? El video pueden acceder al canal de YouTube. Y denme un segundo, voy a compartir aquí pantalla. Está compartido en un grupo. Ah, ya, si tienen la información sería genial. Pero mira, voy a abrir aquí desde la pantalla para que podamos... ¿Qué grupo será? Yo no lo he podido encontrar porque el sábado pasado igual me perdí una clase y Por hasta eso ahora está en el no. grupo de WhatsApp. Ah, perfecto. Ahí ustedes tienen un WhatsApp donde van a poder acceder al link. Es un canal de YouTube que lleva el nombre de Ser Educam, donde están ahí, se van cargando las clases.
así que usted puede acceder a esta clase y a las que hemos tenido anteriormente. Ya, profe, muchas gracias. Perfecto. Así que agradecer a cada uno de ustedes que se ha conectado y espero que sigan conectando y se sigan motivando para ir avanzando en nuestro proceso. Así que muchas gracias, que tengan un buen sábado a todos, chiquillos y chiquillas. Ya, Listo, profe, esté muy bien. profe. Gracias. Igual, Ay, gracias. gracias, que estén Gracias, que bien. esté bien. Igual ustedes. Tuve poco tiempo, Profesor, pero ¿cómo se llamaba la página? Ser Educan. Ser Ser Educan. Educam, lo pone en YouTube y va a encontrar automáticamente ahí todos los videos. Chao, profesor, gracias. Lo estamos viendo. Chao. Chao, gracias. Adiós. Cuídense.